¿Cómo construyes músculo? El músculo se construye con ejercicio de resistencia, con proteína cuando te alimentas y con descanso. Ahí es donde ocurre el fenómeno. Ahora bien, ¿en qué consiste el ejercicio de resistencia? Consiste en levantar cargas pesadas a lo que tu cuerpo no está acostumbrado. Ahora, ¿en cómo se construye el músculo? El músculo se construye cuando tú cargas cargas pesadas, se microdesgarran esas fibras musculares. Te voy a poner un ejemplo. Para hacer ejercicio de fuerza existen dos fases, la fase concéntrica y la fase céntrica. La fase concéntrica es cuando el músculo está más corto, es decir, cuando levantas la pesa. Y la fase excéntrica es cuando el músculo se alarga con resistencia, con tensión, que es cuando baja la pesa. Te voy a poner un ejemplo. Este ejemplo que te voy a poner a ti te va a cortar o te va a dar más resultado en menos tiempo. Te estoy enseñando algo que yo no sabía en el proceso mío de el aprendizaje. Y cuando yo empecé a aplicar esta técnica, mi resultado fue inmediatamente rapidísimo. Déjame enseñarte en qué consiste la fase concéntrica y la fase excéntrica. Te voy a poner un ejemplo. Esta es una pesa. La fase concéntrica es cuando el músculo se acorta. Es aquí, cuando vences la resistencia. Aquí el músculo está corta. Y la fase excéntrica es cuando el músculo se alarga bajo tensión. Y ahí es donde se producen los microdesgarros de las fibras musculares. Ahora bien, tú levantas con control y resistes cuando bajas. Esa resistencia es lo que provoca que se rompan las fibras musculares. En pocas palabras, cuando tú haces ejercicio, discúlpame, cuando haces ejercicio, tienes que pelear el negativo. En el proceso de pelear el negativo, que es cuando baja la carga, tú haces como si estuvieras nadando en contra de la corriente. Cuando la carga va bajando y tú vas tratándola de sostener para que no se baje. Te voy a poner el mismo ejemplo. Mira, la sube con control y la baja peleando el negativo, como si tú la estuvieras empujando para arriba, pero ella te está empujando para abajo. Eso es pelear el negativo. La subes con control y en ese fenómeno es donde se produce el músculo. En el proceso de excéntrico y vas desgarrando esa fibra, ahí es donde se produce el fenómeno. Cada vez que haces un ejercicio, aplicas la misma técnica y vas a ver más resultados. El problema no es la pesa, el problema es el control que tú tengas del ejercicio. Cuando tú haces todo con control y peleando el negativo, vas a ver más resultados. Y así es como se produce el fenómeno del músculo. Este músculo es un montón de veces que yo desgarré las fibras musculares, a ver si lo puedes ver. Todas las veces que yo desgarré esas fibras musculares y yo las reparé cuando comí mis proteínas y cuando descansé. Y con paciencia y constancia y con buena técnica vas a construir músculos en todo tu cuerpo. Así lo aplicas cuando haces piernas, así lo aplicas cuando haces hombros, así lo aplicas cuando haces cualquier parte, músculo del cuerpo. Que Dios te bendiga.